Cuando quiera comienza a grabar. Bueno, la tarde de hoy vamos a comenzar entonces con lo que son la patología en general conjuntival, comenzando con lo que son las lesiones benignas, premalignas y malignas de la conjuntiva, ya que es muy importante aprender a diferenciarlas y diagnosticarlas para poder tratarlas a tiempo y evitar las complicaciones en los pacientes. Tenemos entonces que los tumores conjuntivales se van a clasificar según su origen en los coristomas, los tumores de origen epitelial, los tumores melanocíticos, aquellos de glándulas anexas que atacan también a la conjuntiva, los tumores de tejidos blandos y vasculares y los tumores de origen linfoide. En primer lugar, vamos a hablar acerca de los coristomas, que son bastante comunes. El coristoma como tal se trata de la presencia de tejido normal en una ubicación anormal, que puede estar compuesto por uno o varios tipos celulares y lo va a convertir entonces en un coristoma simple o un coristoma complejo. Entre los coristomas simples tenemos en primer lugar el quiste dermoide, que es bastante común. Se trata de la presencia de células cutáneas, epidermis, cabello, células sebáceas, entre otras, a nivel de la conjuntiva. Aparece comúnmente en la infancia y está asociado por lo general al síndrome de Goldenhar. Clínicamente lo vamos a ver, como vemos acá, una masa blanquecina o amarillenta ubicada a nivel del limbo, por lo general inferotemporal, adyacente a la córnea. Este puede crecer sobre la córnea y afectarla también, sin embargo lo común es que se quede adyacente a la misma, puede ser pediculado, pero lo común es que sea sésil y de bordes bien definidos. Por otro lado, tenemos el dermolipoma, que está localizado en la parte superotemporal de la conjuntiva, como podemos ver acá. Es de bordes un poco peor definidos que el quiste dermoide y puede tener una extensión orbitaria posterior y por ello es importante hacer su diagnóstico adecuado. Luego tenemos el coristoma óseo epivulvar, que como su nombre lo dice, es la presencia de tejido óseo a nivel de la esclera. Por lo general se ubica esta lesión en el cuadrante superotemporal de la conjuntiva vulvar y puede ser asintomático o puede cursar con hiperemia conjuntival y con sensación de cuerpo extraño y molestia por parte del paciente. El tratamiento por lo general es observar, sin embargo, cuando se asocia síntomas, lo que se debe es resecar la lesión y se trata de un tumor congénito frecuente en el sexo femenino. Luego tenemos el coristoma de glándula lagrimal, que es un coristoma pues realmente raro. Es cuando hay restos celulares ectópicos de glándula lagrimal a nivel de la conjuntiva. También se puede observar en el iris o en la órbita y se trata de, como podemos ver acá, una lesión pequeña y rosada que puede estar cercana al limbo, no directamente pues adyacente a este, y tiene un buen pronóstico. Su conducta pues va a ser básicamente la resección de la lesión. Y luego pasamos a los coristomas complejos, que como dijimos anteriormente, se trata de aquellos que tienen varios tipos celulares. Los tipos celulares comunes que vamos a encontrar a nivel de esta lesión va a ser dermolipoma, glándula lagrimal asociada, tejido cartilaginoso, y pues clínicamente va a ser bastante similar a un carcinoma vasocelular. Se trata de una lesión sésil, por lo general plana o ligeramente sobrelevada en el área intrapalpebral que puede atacar la córnea o puede estar también debajo del párpado superior. Luego pasamos a los tumores epiteliales, que lo vamos a dividir en lesiones benignas, premalignas y malignas. Entre las lesiones benignas tenemos en primer lugar el papiloma escamoso. Se trata entonces de una lesión exofítica de color rosado y de consistencia blanda, con una superficie irregular, cuya etiología por lo general es el papiloma virus humano. Se trata de una lesión asintomática sin signos inflamatorios asociados, a diferencia de la hiperplasia pseudoepiteliomatosa que aparece en reacción a una inflamación o a procesos de irritación crónica. Se trata de una masa elevada, también de color sonrosado, de aspecto un poco más leucopláquico, y podemos ver que histológicamente se caracteriza por un epitelio que prolifera y va a formar lóbulos y también vamos a ver pues células con una actividad mitótica elevada. Por supuesto, esto es secundario a los procesos inflamatorios que la van a originar. Tenemos también la disqueratosis intraepitelial, que va a ocurrir en la primera década de la vida, puede ser asintomática o asociada a síntomas como sensación de cuerpo extraño, y se trata también de una lesión sobrelevada, leucopláquica, en el área interpalpebral, mejor dicho, adyacente a la córnea y el limbo esclerocorneal,
y puede extenderse sobre la córnea, sin embargo, no tiene ningún tipo de potencial de malignidad. Y tenemos también el dacryoadenoma, que se trata de una lesión sobrelevada, parecida a las que hemos escrito anteriormente, son rosada, de color salmón también puede ser, de bordes bien definidos, ataca el epitelio conjuntival, pero puede abarcar hacia el estroma de la conjuntiva sobre la que se presenta, y el diagnóstico va a ser netamente histopatológico. Por supuesto, su conducta va a ser resecarla si es molesta para el paciente y tiene un buen pronóstico. Luego pasamos a las lesiones premalignas, entre las cuales, en primer lugar, vamos a describir la queratosis actínica. Esta se va a originar en una pingüécula o en un pterigión preexistente, se ubica a nivel del limbo del epitelio interpalpebral y vamos a verlo como una lesión también leucopláquica, circunscrita, puede estar un poco sobrelevada y por lo general se encuentra a nivel del limbo. Histológicamente vamos a ver un epitelio acantótico, hiperqueratótico con diferentes grados de atipia y degeneración elástica a nivel del estroma. Luego tenemos la neoplasia intraepitelial conjuntival, que es un tumor relativamente frecuente, benigno, y lo importante de esta lesión es que está confinada al epitelio, es decir, no va a sobrepasar la membrana basal del epitelio, tanto de la conjuntiva como de la córnea, en caso de atacarla. Se trata de una lesión gelatinosa, sésil papilomatosa, que tiene tendencia a una difusión superficial. Y pues microscópicamente vamos a ver una hiperplasia epitelial con grados de proliferación de células atípicas, que como dijimos no sobrepasa la membrana basal del epitelio. Luego pasamos a los tumores malignos. En el caso del carcinoma escamoso, pues histopatológicamente, como estábamos describiendo anteriormente, la neoplasia intraepitelial conjuntival, en este caso las células epiteliales con actividad mitótica elevada van a sobrepasar esta membrana basal del epitelio, entrando a nivel del estroma y a nivel de la conjuntiva va a entrar en contacto con todo lo que son los vasos y los linfáticos, adquiriendo entonces un potencial de difusión. Es agresivo y se presenta a nivel, por lo general, de la tercera edad, pero puede atacar también a adultos jóvenes y por lo general los pacientes tienen un antecedente de xeroderma pigmentoso. Clínicamente podemos verlo como una lesión exofítica o puede ser sesiropedunculada en la región interpalpebral también, y el aspecto puede ser variable y su crecimiento va a ser lento. Pero también puede extenderse tanto a el globo ocular como a la órbita atravesando el septum, y es muy importante pues cuando estemos ante un paciente del que sospechemos este tipo de lesión, pues estudiar bien su diseminación. Luego tenemos el carcinoma mucoepidermoide, que también aparece en personas de la tercera edad, de raza blanca o jóvenes inmunosuprimidos, y es una lesión que vamos a ver a nivel del fondo de saco conjuntival, bastante parecida a el carcinoma escamoso, pero con un componente globular amarillo, que se trata de las células secretoras de moco que están contenidas también dentro de esta tumoración. Entonces, de los tumores epiteliales, tanto premalignos como malignos en general, el tratamiento va a ser básicamente la extirpación de la lesión, y debemos hacer una extirpación lo más amplia posible. Luego, si existe un tumor residual, debemos utilizar una terapia adyuvante como una quimioterapia tópica, por ejemplo, utilizando mitomicina, 5-fluoracilo o interferón, y en algunos casos asociar también radioterapia. Cuando hablamos de una invasión intraocular, debemos pensar en la enucleación, y cuando hablamos de una invasión intraorbitaria, debemos pues, pensar como conducta quirúrgica en una exenteración. Sin embargo, pues, los tumores circunscritos que están en el limbo o en la conjuntiva vulvar, con una extirpación dejando un mínimo de 3 a 5 milímetros de margen libre de lesión y utilizando la biopsia excisional y una mínima manipulación, pues hay un buen pronóstico en estos pacientes. Y la crioterapia y el control de estos bordes de resección por medio de biopsias intraoperatorias disminuyen la recurrencia de las lesiones, tanto las precancerosas como las malignas como tal. Por lo tanto, luego de resecar esta lesión, tenemos diferentes opciones de tratamiento como la quimioterapia tópica, la radioterapia o la braquiterapia, y hablamos de una resección completa en lesiones que abarcan hasta 4 horas de reloj. Cuando la lesión pasa las 5 horas de reloj de difusión en la conjuntiva como tal, pensamos en
una biopsia incisional y asociamos quimioterapia tópica para reducir la lesión lo más posible. ¿Y cuáles son los medicamentos que utilizamos en esta quimioterapia tópica? Pues la elección en este caso va a ser el interferón en una concentración de 1.000.000 de unidades internacionales por mililitro 4 veces al día, por 30 días utilizando 3 ciclos de este medicamento. O también en una concentración de 3 millones de unidades internacionales en 0.5 mililitros 4 veces al día por una semana, cada 7 o 15 días. Se habla de repetir los ciclos con este medicamento hasta obtener una respuesta completa o hasta obtener la mejor respuesta por parte del paciente. También contamos con el 5-fluoracilo en una concentración de 0.5%, 4 veces al día por 7 días, también por 3 ciclos, o con mitomicina, en este caso la concentración adecuada es el 0.02%, 4 veces al día por 10 a 14 días, también por 3 ciclos. Sin embargo, cuando no hay respuesta a la quimioterapia tópica o la disminución que esperamos de la lesión termina siendo más pequeña, entonces pensamos en una resección total, bien sea con una enucleación ampliada a conjuntiva o con una exenteración, o también asociando radioterapia o braquiterapia en estos pacientes. Luego pasamos entonces a los tumores melanocíticos, que representan aproximadamente un 50% de las lesiones tumorales de la conjuntiva en total. Afectan a los pacientes de raza blanca y proceden, por supuesto, como su nombre lo dice, de los melanocitos, que migran desde la cresta neural hasta el epitelio y el tejido subconjuntival. En primer lugar, y como la tumoración más común, benigna por supuesto, tenemos los nevus que aparecen durante la infancia, es una lesión bien circunscrita, plana o poco sobreelevada en la conjuntiva vulvar intra o interpalpebral, mejor dicho. Pueden pigmentarse un poco más o aparecer quistes dentro de ella a la segunda década de la vida. Sin embargo, son lesiones que se van a permanecer estables en cuanto a su coloración y a su tamaño, y un cambio en su coloración o en los patrones de pigmento o que se haga más grande la lesión nos debe hacer pensar en la malignización de la misma, lo cual es raro, pero hay que estar bien pendiente de esto para poder atacarlo a tiempo. La localización más característica es la conjuntiva vulvar, el área yuxtalimbaria en la carúncula. Sin embargo, cuando se ubica en la carúncula debemos estar bien pendientes de estos pacientes, porque si esta lesión se maligniza, esta ubicación hace que pues, el potencial de metástasis sea mayor. La pigmentación es variable, desde marrón claro a chocolate oscuro. Sin embargo, como dijimos, se trata de una coloración por lo general uniforme y el 30% pueden no ser pigmentados. Sin embargo, los nevus también tienen sus criterios de excisión. Cuando la localización es en el fornix, en el tarso, en la córnea o en la carúncula, cuando se trata de una lesión grande sin quistes internos, cuando hay una historia familiar de melanoma o un inicio de su aparición en la tercera edad, cuando a la lámpara de hendidura vemos que el nevus tiene un vaso nutricio o cuando hay recurrencia de un nevus previamente extirpado. Luego tenemos la melanocitosis ocular, que se trata de una migración incompleta de los melanocitos que no alcanza la conjuntiva y se van a ubicar a nivel de la uvea, la esclera, la epiesclera, el nervio óptico, incluso las meninges y la dermis del párpado, y dependiendo de qué tejido ataque va a adquirir un nombre diferente. La melanocitosis ocular afecta solo el globo ocular, mientras que la oculodérmica, como su nombre lo dice, afecta tanto el globo ocular como la piel del párpado adyacente. Y clínicamente lo vamos a ver, como podemos ver acá, como una pigmentación gris azulada difusa a nivel de la epiesclera. Los melanocitos en este caso van a rodear y a dibujar los vasos sanguíneos y los linfáticos, y pues puede atacar, como dijimos, la uvea y el iris ipsilateral, haciendo que se vea una heterocromía del iris e incluso del fondo de ojo. Y se trata de una lesión unilateral. Como dijimos, pues hay una proliferación atípica de los melanocitos y se presenta en adultos de raza blanca. Comienza como una pigmentación sutil y se extiende a toda la conjuntiva y se trata de una lesión plana. Como dijimos, pues es una coloración irregular que varía desde áreas de poca coloración hasta áreas de marrón más oscuro. Por lo tanto, hay que estar bien pendientes de la clínica de estos pacientes para hacer el diagnóstico diferencial con el melanoma, que es lo más temido y lo que siempre queremos evitar, y la velocidad de progresión es variable. Este tipo de patologías tiene una progresión lenta y cuando se hace rápida, debemos entonces pensar en una malignización de esta patología.
Tenemos la melanocitosis con y sin atipias, en donde la que es sin atipias hay una hiperplasia melanocítica limitada a la capa basal del epitelio, pero cuando cursa con atipias pasa a esta capa basal y las células atípicas son diferentes a una hiperplasia basilar. Lo importante de esto es que el pronóstico va a variar. La MAP con atipias tiene un riesgo de progresión a melanoma del 70 al 90%. Y la MAP sin atipias tiene un riesgo de malignización del 20%. Ambas tienen riesgo de malignización, una menor que otra, pero siempre pues hay cierto riesgo y hay que estar pendiente de ello. Por lo tanto, el tratamiento pues va a ser, si es una lesión pequeña y localizada de 1 o 2 horas de reloj, conducta expectante y observar al paciente. Sin embargo, podemos también resecar la lesión y biopsiarla. Si la lesión es de 2 a 5 horas de reloj, se plantea una excisión completa. Si es de más de 5 horas de reloj, lo que vamos a hacer es resecar las áreas más sospechosas o tomar trozos de cada cuadrante para mandarlo a biopsia. Y si se trata de una melanocitosis recurrente o residual, debemos asociar la resección completa a quimioterapia, mitomicina por 3 ciclos o braquiterapia como tratamiento coadyuvante. Para evitar, por supuesto, que ocurra el temido melanoma, que es un tumor raro de crecimiento lento, pero sabemos que es potencialmente letal. Tiene una incidencia de 0.2 a 0.5 0.5 casos por millón de habitantes al año y por lo general va a atacar a pacientes adultos o ancianos de tez blanca. Su origen es el nevus o la melanocitosis adquirida primaria y su localización normal va a ser el limbo, la conjuntiva vulvar, el fornix o la conjuntiva palpebral. Debemos saber que también se extiende a globo ocular y a órbita y a los vasos linfáticos, por lo cual es tan temida y por lo que genera pues la metástasis. Clínicamente la vamos a ver como una masa nodular o con diseminación superficial sobrelevada, de bordes irregulares, con grados variables de pigmentación. Sin embargo, las características clínicas más importantes que vamos a tener en cuenta cuando evaluemos un paciente con melanoma va a ser que es una masa nodular pigmentada, con grados variables de pigmentación en la misma lesión, que va a estar vascularizada, eso es muy importante, y que puede ubicarse comúnmente a nivel del limbo. Sin embargo, como dijimos, tiene diferentes ubicaciones a lo largo de toda la conjuntiva. Y el tratamiento con esta lesión siempre va a ser la resección o la excisión de la lesión. La técnica quirúrgica adecuada para esto va a ser teniendo un margen de seguridad mínimo de 5 milímetros y no debemos manipular ni tocar al tumor mientras estemos haciendo el procedimiento. Debemos también asociar el procedimiento a crioterapia de los bordes de resección y luego puedes reconstruir, por supuesto, la superficie ocular. Siempre cuando pensamos en la difusión, debemos pensar en otra conducta quirúrgica como la exenteración o la enucleación ampliada conjuntiva y siempre va a ser quirúrgico el tratamiento. Podemos asociar tratamientos complementarios como la mitomicina, otra cirugía o crioterapia, pero siempre debemos tratar de resecar la lesión si es posible, por supuesto, dependiendo de la difusión y del tamaño de la misma. Debemos siempre también investigar la metástasis en estos pacientes, palpar los nódulos cervicales o submandibulares y palpar el reborde orbitario para pues, ver si estamos ante una extensión intraorbitaria de la lesión, entonces la conducta quirúrgica, por supuesto, cambiaría. Y podemos asociar, en este caso, la quimioterapia tópica de elección es la mitomicina y la dilución adecuada es del 0.04%, utilizándola 4 veces al día por 7 días, en 3 ciclos, por supuesto, como tratamiento adyuvante. Luego pasamos a los tumores de tejidos blandos, como lo es el oncocitoma o cistoadenoma eosinofílico, que se trata de una masa sonrosada, sobrelevada de crecimiento lento, que lo podemos ver en personas mayores. Su diagnóstico es histopatológico, por lo tanto debemos saber que microscópicamente vamos a ver un patrón variable de células que forman tanto estructuras quísticas como glandulares, con un citoplasma eosinofílico, de allí su nombre. Y luego tenemos el granuloma piógeno, que se trata de una lesión pedunculada de aspecto papilomatoso y color rosado. Se desarrolla luego de un trauma quirúrgico o un trauma accidental o también de un proceso inflamatorio y su diagnóstico diferencial va a ser el papiloma pedunculado. Histopatológicamente lo que vamos a ver es tejido de granulación compuesto por estroma básicamente laxo y su tratamiento es la biopsia excisional en donde vamos a ver sus características histopatológicas, que es lo que nos va a ayudar al diagnóstico definitivo. Tenemos también el carcinoma de glándulas
o de células sebáceas como tumores de las glándulas anexas que sabemos que atacan a las glándulas de meibomio, de 6 y las glándulas del párpado como tal. Sin embargo, también puede presentarse como una conjuntivitis a repetición con un engrosamiento del párpado y es allí cuando debemos hacer un diagnóstico diferencial adecuado para evitar, por supuesto, que este paciente se complique. Como sabemos, hay una forma nodular, que es cuando se hace el diagnóstico diferencial con el chalazion, pero también hay una forma diseminada en donde hay un engrosamiento del párpado y conjuntivitis a repetición. Esta forma, pues, es la que menos comúnmente se va a diagnosticar porque, como sabemos, vamos a tratarla como una conjuntivitis a repetición. Cuando esta conjuntivitis no responde a tratamiento y vemos este margen engrosado, nos debe llamar pues la atención y pasar a pensar en un tratamiento un poco más invasivo. En este caso, el tratamiento, cuando hablamos de la forma nodular, va a ser una resección completa con amplios márgenes y una biopsia intraoperatoria para dejar los márgenes libres de lesión. Sin embargo, cuando hay una diseminación pegatoide o a los ganglios linfáticos, pensamos en la exenteración con posterior asociación a quimioterapia y a radioterapia para lograr un resultado adecuado en estos pacientes. Luego tenemos los tumores vasculares, como lo es el hemangioma, que es un tumor de proliferación vascular netamente benigno. Pueden ser localizados en la conjuntiva o formar parte de hemangiomas más complejos, como los hemangiomas capilares de la órbita de los párpados o como el síndrome de Sturge-Weber, que se trata de una alteración del desarrollo neuroectodérmico en donde aparece un hemangioma facial que va a atacar todo el trayecto del trigémino y van a aparecer entonces hemangiomas conjuntivales difusos ipsilaterales a donde se está desarrollando este hemangioma en la región facial. Luego tenemos el linfangioma, que se trata de una dilatación de los vasos linfáticos de la conjuntiva, puede ser en la conjuntiva vulvar o en la tarsal, y como podemos ver es una masa rojiza, quizás morada, de bordes y márgenes irregulares, que está compuesta por vasos linfáticos dilatados y sangre. Y progresa lentamente. Sin embargo, también puede formar parte de una lesión que ataque la órbita y es allí donde debemos prestar un poco más de atención. Sin embargo, pues las características son bastante similares. Y por último, vamos a hablar un poco de los tumores linfoides. Estos van a abarcar desde la hiperplasia reactiva linfoide al linfoma maligno y debemos saber que de un 20 a un 30 está asociado con la enfermedad sistémica. Por eso es tan importante el manejo multidisciplinario de estos pacientes, ya que debemos siempre tratar de hacer pues la interconsulta con el oncólogo para investigar si esto está asociado a un linfoma sistémico y tratar adecuadamente al paciente. Pueden ser bilaterales en el 40% de los casos y la mayoría de los que atacan la conjuntiva son linfomas tipo MALT, es decir, linfomas de bajo grado de tejido linfoide asociado a mucosas. Clínicamente lo vamos a ver, como podemos ver acá, como una lesión color salmón, subconjuntival, plana, lisa y de consistencia blanda. Por lo general la vamos a encontrar en el fornix y puede ser nodular o difusa y ligeramente sobreelevada. El tratamiento en estos casos, entonces, en primer lugar, como dijimos, es asociar o manejar al paciente de manera multidisciplinaria, ya que hay que descartar un linfoma sistémico y el aislado tiene un 30% de probabilidades de desarrollar el linfoma sistémico. Por lo tanto, como dijimos, siempre hay que interconsultar al paciente que tengamos una sospecha de un tumor linfoide. Cuando está localizado, debemos hacer una biopsia excisional y crioterapia de los márgenes con una observación adecuada del paciente. Cuando no se puede quitar toda la lesión porque es muy difusa, debemos asociar radioterapia externa o quimioterapia adyuvante con interferón o mitomicina tópica y están descritos otros tratamientos que todavía no están del todo estudiados, sin embargo, se están comenzando a investigar y se trata de inyecciones intrastromales de rituximab, que es lo mismo que se utiliza para el linfoma sistémico como tal, y está descrito un protocolo de 4 inyecciones semanales y luego una mensual por 6 meses. Se han visto bastantes buenos resultados con este tratamiento, sin embargo, le falta un poco de pues, estudio y todavía no forma parte del protocolo como tal, pero está próximo a formarlo. Y es bueno saber que existe como una opción. Y bueno, muchas gracias. Hola, doctor.
No escucho nada. Activa el micrófono, More. Ah, doctora, eso. Ya. Digo que me perdí la mitad del seminario, pido disculpas porque de verdad estaba metida en una cola. Pero bueno, prefiero que sea Sofi que haga algún comentario porque la verdad que vi fue la última parte. La doctora no se escucha. ¿No me oye? Ah, ahora no se No, oye. usted sí se escucha. No, es que la doctora Sofía nunca se, nunca se pudo escuchar bien. Ah, caramba. No, pero Doc, si quiere escríbalo, lo que quiera decir, si quiere escríbalo. A Sofía, dices tú. Sí, a la doctora Sofía, porque no se escuchó bien, o sea, no se escuchó, pues tuvo un problema con el audio y no se escuchó, y creo que todavía no se escucha. A menos que esté silenciada todavía, que creo que no. ¿No? No. No, la autora está desesperada por hablar y no se escucha. Bueno, yo agregaría que en esta patología conjuntival, que ya vieron que es bastante extensa y florida, lo más importante en estos casos, además del diagnóstico clínico, es el manejo quirúrgico de estas lesiones. Debido a que nosotros acá en Venezuela no tenemos la técnica de MOS o muy pocas personas la realizan, que sería también el paso ideal para este tipo de cirugías en cuanto al estudio histopatológico. Nosotros, para que sepan, les doy la información, estamos contando con la gran ayuda de dos patólogos que están yendo a pabellón en el momento que nosotros estamos haciendo la cirugía y nos están haciendo las extemporáneas en el momento para poder hacer una buena resección de la lesión y dejar márgenes libres para después en el mismo momento hacer la reconstrucción. Esos patólogos están a la orden, ellos llevan todo su equipo a pabellón y nos dan el corte congelado en el mismo momento, entonces no es un MOS, pero caramba, es una gran ayuda para estos pacientes para no someterlo a dos intervenciones si nos quedan los márgenes positivos. Entonces yo creo que ese manejo es importante y lo demás en cuanto a reconstructiva, pues ya hemos conversado en otros seminarios, el manejo del tratamiento como tal, de colgajos, de reconstructivo, que bueno, dependerá pues de cada paciente. ¿Me oyen ahora? Ahora Sí, sí, Doc. ahora sí. Aleluya. Bueno, yo a una parte también me la perdí por el mismo problema, pero lo muy importante aquí en las lesiones que tú pusiste, la melanocítica, es que estén muy atentos en cualquier lesión que hemos visto de un paciente que cambia el color de la pigmentación. Es importante, sobre todo, tú hiciste ahorita una aclaración ahí en lesiones nevus que aparecen en niños que pueden cambiar de pigmentación, pueden salir vesículas, y yo tuve un caso exactamente hace 3 semanas que tuve que operar un niño que desde hace más de 10 años tenía un nevus conjuntival pequeño, poco pigmentado, y que después de estos 2 años de la pandemia llegó del mismo tamaño, pero más oscuro y con un vasito nutricio. Y fue una pequeña sorpresa cuando se resecó. Se pensó que era un nevo que había aumentado de tamaño, se hizo de todas maneras bordes libres. Sin embargo, en la inmunohistoquímica salieron células que eran neoplásicas. Aunque se puso mitomicina intraoperatoria, en el borde inferior había células sugestivas, lo volví a meter a pabellón, resequé parte de mi injerto, más cantidad, puse crioterapia intraoperatoria y ya la biopsia y la inmunohistoquímica salió que no hay absolutamente nada. Pero un chamo que tiene ahorita 17 años, que desde los 7, 8 años se está viendo. ¿Y qué sucede? El muchacho practica motocross, bicicross, lleva mucho sol, se la pasa en la playa y justamente en estos 2 años de pandemia que no fue, se le vio ese cambio. Entonces, cualquier lesión
por eso la fotografía es importante. Yo tengo una fotografía del 2014 y la actual, y el tamaño es el mismo, solo que está más pigmentado. Entonces, documentar eso fotográficamente, las lesiones, es muy importante. Y siempre que se hace un tipo de resección, uno piensa oncológicamente, quitar bordes los no suficientes para hacer una reconstrucción. Y bueno, yo creo que y las lesiones epiteliales y bueno, los coayudantes que tenemos aquí, ponerle sus ciclos de mitomicina. Ahorita no se consigue 5-FU, que es otra de las cosas que se colocaban son los tumores epiteliales. Pero bueno, el interferón es una maravilla. Y en lo que estaba diciendo ahorita del rituximab, en la parte del linfangioma, hay un protocolo, de hecho, que ya se metió en la FDA, porque lo hizo el doctor Pérez Moreira, de uso de rituximab en orbitopatía de Graves. Y por eso se está usando en un linfangioma, porque si hace una regresión muy marcada en los casos de orbitopatía, también se está viendo que en los casos de los linfomas produce una disminución marcada. Y también que nosotros no podemos trabajar solos. Siempre hay que tener un equipo multidisciplinario, sobre todo en estas lesiones de origen linfoideo, que tienen una parte sistémica en la cual tenemos que estar todos muy pendientes. Eso no, la primera parte no te la oí, pero... Bueno, no sé qué más, Morela. No, si alguien en la audiencia tiene alguna preguntita, alguna duda, ahí está Cecilia. Mira, yo tengo una preguntita, sobre todo respecto a los melanomas. ¿Tienden a ser primarios o tú ves casos de melanomas que sean metastásicos? Mira, yo he visto primario. De hecho, hay un paciente de hace muchos años que era de Raúl, que le hicimos una biopsia muy grande, justamente para diagnóstico. La paciente se fue. ¿Te acuerdas, Raúl? No sé dónde está. Esa paciente, durante mucho tiempo, cuando se le dijo cuál era la conducta, se fue y terminó con otra colega nuestra. Al final hubo que hacer una exenteración. Sí. ¿Te acuerdas, no? Claro, por supuesto. Sí. Pero metastásico como tal, yo no he visto, no sé, Morela. No, la verdad es que los pocos melanomas que han llegado a la consulta, casi, yo creo que el 99% han sido primarios y de una resolución muy buena cuando lo atacas a tiempo y con una buena resección. Y eso es un paciente que estudiamos junto con oncología porque el melanoma es traicionero y el paciente muchas veces puede sentirse curado y por otro lado está saliendo otro melanoma. Entonces, hasta la fecha, gracias a Dios, los melanomas que hemos tenido se han resuelto quirúrgicamente, no han ameritado ningún otro tratamiento sistémico. Pero de ahí la importancia de la pesquisa, pues, de que cada vez que veamos una lesión pigmentada, pues sigamos los parámetros de asimetría, vascularización, o sea, todo lo que nos habla de si es sospechoso o no de malignidad. Y en cuanto a cualquier cambio presente, pues inmediatamente tomar la decisión quirúrgica. Pero realmente yo hasta la fecha no he visto ningún metastásico. Yo tampoco, por eso. Bueno. Bueno, María, de verdad, muchas gracias. Gran esfuerzo, de verdad, una revisión bien amplia, yo creo que, y fotográficamente también hablando, muy completa. Chéveres, vamos a estar pendientes y bueno, entramos en otro ciclo. Gracias a todos. Bueno.